Mi nombre es José Alejandro Córdoba, yo les voy a hablar sobre la fiebre de humos metálicos. Empecemos definiendo qué es la fiebre de humos metálicos. Bueno, es una enfermedad parecida a la gripe que está asociada a los soldadores por la inhalación de metales pesados como el óxido de zinc, el óxido de cadmio y el óxido de manganeso. Lo interesante es que el principal determinante del desarrollo de la fiebre no reside en la naturaleza química del metal, sino en las propiedades físicas. Los humos metálicos, al enfriarse, al oxidarse en el aire, forman aerosoles altamente dispersos que desnaturalizan las proteínas celulares al entrar en contacto con el epitelio bronquial. Debido a su energía cinética y significativa carga eléctrica, estos aerosoles interactúan estrechamente con las proteínas celulares, o sea, las proteínas que están en las células, así induciendo la desnaturalización. La posterior absorción de estas proteínas extrañas determinan el desarrollo de fiebre proteineica aséptica a bacteriana. Entonces, la eso es como una manera de resumen del por qué ocurre. Ya les voy a profundizar de una mejor forma. Esta está muy poco estudiada en la comunidad neumológica y usualmente el tratamiento y las medidas son preventivas sí, son preventivas simples. Se le dice al paciente que evite el contacto con los humos metálicos. ¿Por qué? Porque esta es autolimitada, cesa entre unas 2 y 48 horas después de que se cesa el consumo de, de humos. Por eso se llamaba también Fever at Monday, Monday at Morning, porque empeora el lunes o martes y mejora el sábado o domingo. Ya lo vamos a hablar a más profundidad. Bueno, historia. Lo que me pareció interesante aquí es que o sea, esto me gustó bastante. Esta enfermedad es tan antigua como el arte de fundir metales. Benvenuto Ciccelli, que es sufrió de fiebre por humos metálicos al fabricar a Perseus for Duke Cosimo del Medici, que es como él menciona en sus memorias. Él mencionó esto. El primer intento de explicar la fisiopatología de esta enfermedad la hizo Kay Lehman en 1910, quien opinaba que el zinc al entrar en los pulmones destruía las células y forma un complejo con ciertas proteínas liberadas en el citoplasma, lo que podría desencadenar la reacción pirogénica. Ok. Bueno, aquí nos menciona que 420.000 personas estuvieron expuestas a soldadores metales en los Estados Unidos en 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales, con aproximadamente 2.000 casos estimados de fiebre por humos metálicos. Muchos eran trabajadores del metal, incluso fontaneros, montadores de tuberías, que sueldan de forma intermitente se ven afectados. Algunos son artistas y aficionados al bricolaje, pueden usar soldadura ocasionalmente y pueden presentar fiebre por humos metálicos. O sea, hay algunas personas, por lo cual no debemos de basar solo en la parte laboral, sino en la parte eh, de hobbies, podrían llegar a sufrir esto. Menciona que el 96% son hombres y alrededor de la mitad son trabajadores, o sea, la otra mitad son aficionados o artistas. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, decíamos que era muy similar a la influenza. Es fiebre, malestar general, broncoespasmo, y mejora el sábado y empeora el domingo. Lo que mencionaba, que era Fever Monday at Morning. Básicamente, o sea, lunes a la mañana. Otra cosa que también pueden presentar ellos son mialgias, artralgias, sed intensa, cefalea y como sensación metálica en la boca. La fisiopatología. Bueno, vemos que los metales más comunes son el óxido de zinc, el óxido de cadmio, el óxido de hierro y el óxido de aluminio. Esta enfermedad es el resultado de la eliminación de micro y nanopartículas de óxido de zinc y otros metales que se forman al calentarse por encima de su punto de ignición. Esto depende del tipo de procesos metalúrgicos, como puede ser la fundición, la soldadura o la eliminación, y el nivel de polvo en la atmósfera. Las partículas de óxido de zinc formadas durante la soldadura suelen tener un tamaño entre 20 y 3.000 nanómetros, y las partículas menores a 5.000 nanómetros entran en la fracción respiral, lo que significa que no pueden ser filtradas por los hilos del tracto respiratorio, lo que podría provocar enfermedades alveolos pulmonares. La mayoría de partículas primarias en diversos aerosoles tienen un tamaño entre 5 y 40 nanómetros, pero tienden a formar aglumérulos en forma de cadena. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que son como muy pequeñas y no pueden ser filtradas por los hilos, porque entran fácilmente y generan la reacción inflamatoria. El efecto pirógeno de los humos metálicos no se relaciona con propiedades tóxicas específicas de ningún metal en particular, sino con su estado físico único y extremadamente activo de dispersión extrema al entrar en vías respiratorias. Esto justifica considerar la fiebre por humos metálicos como una manifestación de acción inespecífica de los metales.
Las células epiteliales pulmonares bajo la influencia de humos metálicos producen especies reactivas de oxígeno, o sea, como decía, como ROS. Citoquinas proinflamatorias, interleucina 8, factores estimulantes de coronante de rondocitos, macrófagos, EM, CF, que activan y reclutan células inmunitarias. Las partículas con alto contenido de cobre y zinc activan las células endoteliales a través de mecanismos mediados por ROS, EROS también conocidos, que desencadenan la activación inmunitaria de interleucina 8, el GMCF, la secreción, la adhesión de leucocitos al endotelio, la molécula de adhesión intercelular soluble 1, también estimula la secreción de reguladores de síntesis de proteínas de fase aguda, interleucina 6, en sangre humana completa. Después de la exposición y ponderación de humos metálicos, se ha identificado la activación de plaquetaria, liberación de ligandos soluble del clúster de diferenciación 40, homodímeros de la cadena B del factor de crecimiento, derivado de plaqueta factor de crecimiento endotelial vascular A, coagulación sanguínea y liberación simultánea inducida por citoquinas proinflamatorias de los leucocitos sanguíneos que estimulan la trombogénesis. Las hipótesis modernas más aceptadas para el desarrollo de esta enfermedad es el estrés oxidativo causado por la inhalación de óxido de zinc, los factores ambientales, radiación ultravioleta, humedad relativa y la presencia de partículas de óxido de zinc y otros metales que contribuyen a la formación de radicales hidroxilo a través de la producción de peróxido de hidrógeno gaseoso, lo que exacerba la reacción inflamatoria al óxido de zinc, explicando así la activación de la oxidación de radicales libres como naturaleza de desarrollo de esta enfermedad. Aunque la fisiopatología exacta de esta enfermedad sigue siendo una desconocida, se sospecha que cuando las partículas de humo de células se depositan en las regiones bronquioliar y alveolar inducen a la formación local de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, a través de la señalización celular, estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias, como puede ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 8. Que de hecho, como curiosidad, si se le hace un lavado alveolar, broncoalveolar a un paciente que tiene esta enfermedad, vamos a notar estas tres, que es la interleucina 6, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral, por los macrófagos pulmonares, lo que conduce al desarrollo de síntomas observados en esta enfermedad. La NF-κB, que básicamente es el factor nuclear kappa B, es un mediador central en la inducción de genes proinflamatorios. Además, la regulación función responsable de la inflamación. La señalización excepcional del factor núcleo kappa B activado desempeña un papel fundamental en la conexión entre la inflamación y el estrés oxidativo. El elemento se encuentra en el citoplasma de casi todos los tipos celulares en forma inactiva. Su activación se produce a través de estímulos como el estrés, los radicales libres, las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, las citoquinas, la radiación de ultravioleta y los antígenos bacterianos o virales. Las células inmunitarias innatas producen mediadores proinflamatorios como los que me mencioné antes, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B, la interleucina 6 y el factor de necrosis, la interleucina 8, que se generan los principales síntomas de esta enfermedad en respuesta a la activación del factor NF-κB. Este proceso es inducido por el estrés oxidativo causado por la liberación de radicales libres a través de la activación de ginasas, de las proteínas activadas por mitógenos, lo que promueve el inicio del mecanismo de cascada a través de la activación de factores transcripcionales. La activación del receptor de necrosis tumoral, los receptores de reconocimiento de patrones PRR, el receptor de células T colaboradoras, el receptor de células B y varios receptores de las citoquinas también pueden inducir el mecanismo de cascada de la NF-κB. Los PPRR, incluidos los receptores de macrófagos, los necronocitos y neutrófilos y las células endotelitas, están diseñados para reconocer patrones moleculares asociados a los patógenos y patrones moleculares asociados a los daños de eliminación de patógenos. Por lo tanto, la acumulación de ROS, factores los EROS, las células inducen finalmente a la implementación de una respuesta febril. La comparación de los mecanismos subyacentes de esta enfermedad muestra diferentes metales pueden exhibir patogenicidad a través de vías similares, incluida la producción de ROS, la producción de activación de enzimas y los esteroides oxidativos. Las metaloproteínas de transportasas ricas en cisteína y la creación de principalmente en la aparato de Golgi pueden modular respuesta a óxidos metálicos. Se postula que pueden influir en la respuesta clínica. Y desarrollo frío por humos metálicos. Los pulmones son las principales fuentes de citoquinas y el órgano más afectado en los agentes inflamatorios. Las reacciones mentales penetran rápidamente el torrente sanguíneo y el sistema linfático mediante la difusión y transporte de coloides, como complejos proteicos. Esto da lugar a la acción de la reabsorción, además de la desnaturalización de proteínas, la liberación de citoquinas proinflamatorias y la activación de neutrófilos. Los pulmones también desempeñan un papel importante en la patogénesis de la fiebre por humos metálicos, lo que conduce a las respuestas inflamatorias pulmonares y sistémicas. Eso sería más o menos la fisiopatología.
¿Cuáles serían las semiologías o qué seríamos lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tomar en cuenta la ocupación y hobbies del paciente en el interrogatorio, preguntarle a qué se dedica, ver a ver si tiene algún hobby que pueda ser relacionado a la soldadura o se puede haber expuesto. El paciente va a referir una mejoría el domingo y observación del lunes o martes. También sabemos que el sábado también se podía porque es entre 2 y 48 horas. Los análisis bioquímicos de los parámetros de colación y radiografía de tórax suelen ser normales o no presentan cambios con respecto a los valores basales. Puede haber un ligero grado de leucocitosis, proteína C reactiva elevada, pero no es específica. Recordemos que esa es de la inflamación. Y en el lavado broncoalveolar teníamos la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor nucleosis tumoral alfa, si se hace un lavado broncoalveolar, digamos entre esos tres factores. Manejo y tratamiento. Bueno, la enfermedad suele ser leve y autolimitada, entonces no requiere un tratamiento como tal, pero podemos hacerlo en base a los síntomas, con antipiréticos para la fiebre y líquidos en caso de deshidratación. Ocasionalmente se requiere oxígeno para tratar la hipoxemia, si el microfamo es preeminente. Pueden ser útiles los betagonistas, glucocorticoides inhalados, una radiografía de tórax puede ser útil en el caso de raros de neumonitis realmente causada por el cadmio. Complicaciones. Bueno, como mencionábamos, puede haber una neumonitis por hipersensibilidad grave. Se puede considerar ventilación con presión positiva binivel, las vías respiratorias y la intubación endotraqueal. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico diferencial o cuáles diagnósticos debemos de tomar en cuenta para descartar? La neumonitis por cadmio, que vimos que está relacionada al COVID-19, la influenza, más que nada porque recordemos que es una tipo influenza, el Haemophilus influenzae, la parainfluencia, la fiebre por humos de polímeros, virus insectial respiratorio, enfermedad viral y neumonía viral.